Bueno, pues ya estoy grabando y bienvenidas y bienvenidos al foro de cocina colaboratorio en línea. Esta es nuestra cuarta sesión y bueno, invitamos a Caro Berget, que tiene mucha experiencia en Loma Bonita, bueno, en la zona de Marqués de Comillas, pero específicamente en Loma Bonita. Y pues ella va a estar presentando hoy. Gracias, Caro, y gracias a todos por estar aquí. Ok. Te doy la palabra. ¿Mi turno? Ah, bueno, gracias. Bueno, pues buenas tardes allá en Holanda y buenos días por acá en estos lares. Yo soy Carolina Berget. Bueno, conozco como creo que a la mayoría de ustedes. Soy estudiante de doctorado de la Universidad de Wageningen en Holanda. Y estoy ya en la recta final del doctorado, ya estoy escribiendo, finalizando la tesis. Y bueno, me especialicé en las comunidades de Loma Bonita y de Chajul, que están allá en Marqués de Comillas y que son comunidades que son vecinas, ¿no? O sea, están pegaditas. Y pues yo me especializo en la historia de colonización de estas dos comunidades, sobre todo en la parte pues ambiental, ¿no? O sea, historia de transformación del paisaje. Entonces estuve en las comunidades aproximadamente 8 meses viviendo allá, 4 meses en Loma, 4 en Chajul, aprendiendo pues de la gente, viviendo con las familias allá y pues haciendo muchas entrevistas a los viejitos, a los primeros colonos que pues todavía algunos están vivos, ¿no? Porque pues ya están bien viejitos, pero tuve la fortuna de poder entrevistar a muchas personas que llegaron ahí. Y también hice muchas entrevistas a ejidatarios, hice muchos recorridos por parcelas para tratar de establecer cómo ha ido cambiando el paisaje desde la colonización. Y bueno, utilicé otra metodología por ahí con fotografías, que ese es mi tercer capítulo, entonces ese todavía no he llegado ahí. No tengo pues mucho que mostrar con respecto a ese capítulo, pero hoy pues les quiero compartir lo que ya he venido trabajando en los capítulos anteriores, sobre todo lo que es pues como el contexto histórico, ¿no? Entonces ahora sí pues les voy a empezar aquí a mostrar la pantalla. Tengo una presentación que pues está en español, que había hecho anteriormente para otra presentación, entonces pues voy a usarla, ¿no? Creo que está bastante completa. Bueno, pues ahí están en mi comité unos profesores holandeses, también está Eduardo García Frapoli del IES, porque yo colaboro con el IES allá en Morelia, donde estuve pues también bastante tiempo. Y bueno, entonces aquí pues ustedes ya están familiarizados con la zona, ¿no? Aquí pues bueno, para ponerlos como en contexto, aquí está Loma Bonita y por acá está Chajur, ¿no? Entonces como pueden ver, pues no se nota tanto, pero ahorita les voy a mostrar otras diapositivas, pues está un poco deforestado Loma Bonita, ¿no? Mucho más de lo que está Chajul. Chajul todavía conserva bastantes áreas de bosque conservado. Bueno, y aquí les tengo como una comparación entre los dos ejidos. Bueno, Aline me había dicho que me enfocara en Loma, ¿no? Por lo que esto es lo del proyecto de ustedes. Pero bueno, como yo estoy haciendo ambos, pues ahí les tengo adicionalmente datos sobre Loma Bonita. Entonces tenemos que Loma Bonita es un ejido más pequeño de 1.730 hectáreas, mientras que Chajul es un ejido muchísimo más grande, ¿no? 4.400 hectáreas, o sea, es como más del doble, ¿no?
Y la población, bueno, tenemos que Loma, pues al ser más pequeño, alberga un poco menos de gente, 164 habitantes, y Loma Bonita 398. Estos son estadísticas del INEGI del 2010, ¿no? Así que pues deben estar un poco desactualizadas, pero bueno. La densidad poblacional es prácticamente la misma. Hay 80 ejidatarios en Loma Bonita. Siempre han habido 80 ejidatarios desde que el ejido empezó a operar. Y las parcelas de, bueno, y en Chajul hay 150. Y bueno, otra cosa, otro aspecto que pues yo siempre pues enfatizo es el tamaño de las parcelas de los ejidatarios, porque en Loma Bonita, al ser un ejido más pequeño, pues las parcelas son de 20 hectáreas, o sea que relativamente pequeñas, ¿no? Para la región. Porque, por ejemplo, en Chajul, los ejidatarios tienen parcelas de 50 hectáreas y hay hogares que tienen hasta 100 hectáreas y 120, 150 hectáreas, mientras que en Loma, o sea, el hogar como tal casi siempre tiene 20 hectáreas, ¿no? O sea, ¿por qué pasó esto? Porque cuando llegaron los ejidatarios primero, o sea, por allá en los 80s cuando llegaron, agarraron pues tierras, se las repartieron. Desde el inicio han habido 80 ejidatarios, entonces ellos dividieron más o menos las hectáreas que habían entre los 80 y eso les dio como 20. Mientras que en Chajul, pues ha sido un ejido que ha tenido extensiones de tierra, además, ¿no? Entonces, esto ha generado que no solamente el ejidatario haya podido obtener tierra, sino que también la esposa, ¿no? Los hijos. Entonces, en un hogar puede haber un montón de hectáreas, mientras que en Loma Bonita, pues se quedaron solo con sus 20 hectáreas por familia. Bueno, con respecto a la colonización, en Chajul llegaron más o menos en el 75 y en Loma Bonita unos años después, ¿no? En los 80. En general, las personas que llegaron a Loma Bonita son de mismo Chiapas, pero de los Altos de Chiapas. Mucha gente llegó desplazada por la erupción del volcán Chichonal, que erupcionó, creo que sí, como a finales de los 70 o inclusive pudo haber sido en los 80, no recuerdo bien, pero mucha gente, no, pues quedó eso allá, no sé, invivible, ¿no? Se quedaron sin tierra, entonces ellos migraron para esas áreas que pues había mucha tierra disponible, ¿no? En cambio, las personas que llegaron a Chajul no eran de Chiapas, sino que en su mayoría venían de Guerrero y de Michoacán. Bueno, otro aspecto interesante de las comunidades es que en 1979, o sea, esta gente en Chajul llegó en el 75 y ya para el 79 se legalizó el ejido, se formalizó ante el gobierno, etcétera, etcétera, y se les asignaron una cantidad de tierras, mientras que en Loma Bonita, a pesar de que llegaron, ¿no? En los 80, solo hasta el 2005 lograron legalizar el ejido, o sea, 25 años después de que ellos habían llegado ahí. Y esto se debió a un conflicto que ellos tenían con los lacandones, porque los lacandones pues eran los, digamos, originarios, los pueblos originarios que estaban ahí establecidos antes de la llegada de todos estos colonos, y el gobierno les asignó o sea, como que reconoció que ese era su territorio, ¿no? Entonces, el gobierno le asignó un montón de hectáreas, que en este recuerdo no me acuerdo, como 140.000 hectáreas o 160.000 hectáreas, se las devolvió o se las formalizó a los lacandones, ¿no? Entonces, como la zona lacandona, y justo Loma Bonita quedó dentro de esa zona lacandona. O sea que ellos llegaron a colonizar un área que era de los lacandones oficialmente, digamos en papel,
Entonces, pues hubo un conflicto ahí muy grande con los lacandones porque pues ellos no querían cederle esas tierras a los ejidatarios. Hasta que, bueno, el gobierno decidió, después de muchos alegatos y de muchas peticiones, decidieron comprarle esas tierras a los lacandones y formalizar el ejido a estos colonos que habían llegado, ¿no? Bueno, en Loma Bonita, que a pesar de que están al ladito, ¿no? Eso ya no era zona lacandona, no era de los lacandones, entonces no tuvieron ese problema. Bueno, otra cuestión que tenemos diferente es que en Loma Bonita no hay pago por servicios ambientales, que es el programa de gobierno que me imagino que todos ustedes conocen, que les pagan cierta cantidad de dinero a los ejidatarios por mantener o conservar el bosque. En Loma Bonita pues está muy deforestado y pues ahí no alcanza a llegar la cantidad que se necesita mínimo para estar registrados en el pago por servicios ambientales. Por el contrario, Chajul sí, desde el 2008 ellos han estado recibiendo el pago por servicios ambientales. Otra diferencia entre estas dos comunidades es que en Loma Bonita se dedican básicamente, bueno, aquí arribita les puse como unos datos que pues no me crean mucho ahí porque no son tan exactos, pero lo que podemos ver es que la mayoría es pues pastizal y agricultura, ¿no? Más o menos más de la mitad del ejido está dedicado al pastizal y a la agricultura y hay bosque secundario, ¿no? Más o menos pónganle un 20, 15% y bosque primario pues sí más poquito, ¿no? O sea, es como un 10 o un 15%. Y en cambio en Chajul vemos que hay bastante bosque conservado, por lo menos un 40%. Y más o menos el 40% del resto elegido es pastizales, agricultura, y dentro de esa agricultura que es de milpa, como casi en toda la región, también hay una proporción de palma de aceite y ahora, más recientemente, de hule, ¿no? Los datos pues no los tengo exactos, pero ahí hay una diferencia grande con respecto a composición del paisaje entre los dos ejidos, ¿no? O sea, la marcada diferencia entre que uno está muy deforestado y se dedican básicamente a la ganadería, no se han metido a los cultivos de hule ni de palma de aceite, mientras que en Chajul sí, ¿no? Esa es una de las diferencias grandes. Bueno, otro aspecto importantísimo, pero ese se los voy a mostrar con otra diapositiva. Ahorita les hablo sobre los refugiados guatemaltecos en los 80. Pero bueno, también opera en Loma Bonita lo que es Corredor Biológico, que es un programa de conservación de la Conavio, hasta cuando yo estuve allá, porque ya le estaban quitando fondos, así que no sé si pudieron continuar o no. No, ya no, ya de ¿Ya hecho ya no? se acabó Corredor Biológico. Ah, qué pesar, Ujú. porque era un programa bueno. Pero Sí, bueno, eso era lo único que había en Loma. O sea, Loma es como un ejido como muy abandonado, ¿no? Por el gobierno. Entonces ahí no opera Natura Mexicana, por ejemplo, que en Chajul sí es más, está en la estación de Natura Mexicana, queda enfrente, ¿no? Entonces básicamente la diferencia es muy marcada entre la presencia de ONGs, de programas de gobierno, pues es muy diferente en los dos ejidos, además de, pues aparte de que están pegados, pero pues tienen diferencias muy grandes con respecto a eso, ¿no? Bueno, ahora entonces ya les voy a mostrar cosas más bonitas, aquí unos mapitas. Como pueden ver, bueno, esto es en el 84, ¿no? Entonces, pues vemos que hasta ahorita, bueno, en Chajul ya habían empezado a llegar desde el 75, ¿no? Entonces ya empezamos a ver áreas descubiertas. Pero bueno, ¿qué pasó al principio de que cuando esta gente llegó? O sea, por acá, pues pasa el río Lacantún, ¿no? Entonces, todos estos colonos que empezaron a llegar, pues ellos empezaron a tumbar primero las zonas ribereñas, obviamente, porque son las más fértiles, donde ellos pudieran
cultivar la milpa, pues para subsistencia, ¿no? Porque ellos llegaron allá, hagan de cuenta, pues sin nada, una selva, y lo primero que hicieron fue tumbar un poco para sembrar algo que comer y para poner sus casitas por ahí, ¿no? Entonces empieza a ver la deforestación, digamos, en los bordes del río. Y yendo un poquito más atrás en la historia, pues esto empieza en el 64, cuando la zona lacandona, la región de la selva lacandona, se declara como apta para la colonización, ¿no? Entonces, bueno, ahí, como ya les había dicho, las primeras familias empiezan a llegar a Chajul en el 76. En el 81 era un ejido Chajul, era más pequeño, ¿no? O sea, eran 1.140 hectáreas, pero tenía por acá toda esta parte, todavía eran tierras disponibles. Entonces ellos empezaron a pedir extensiones de tierra, pues aprovechando que había todavía. Y en el 84 el gobierno les otorga una ampliación para llegar a 3.810 hectáreas. Por otro lado, como les contaba, a principios de los 80 llegan las primeras familias y pues no pueden oficializar el ejido. Y el problema también, bueno, o sea, les cuento, cuando esta gente llegó aquí a Loma, pues ya estaba Chajul, ¿no? A este lado está la reserva de la biosfera y para aquí, pues ya Guatemala. Y acá hay un rancho que se llama Rancho Puerto Rico, que también simultáneamente llegó a ser colonizado. Entonces, pues, mejor dicho, ellos estaban flanqueados, ¿no? O sea, no podían extenderse para ningún lado. Y desde el inicio tienen el tamaño actual, 1.731 hectáreas. Bueno, y esto era lo que les quería comentar, que en el 82 hubo una guerra civil en Guatemala, o sea, pues Guatemala está ahí al lado, o sea, solo hay que cruzar un poquito y ya llega uno a México. ¿Y qué pasó? O sea, más o menos 12.000 refugiados de Guatemala llegan a la región de Marqués de Comillas, o sea, todo lo que es el municipio de Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas. Y en los ejidos que ya estaban establecidos se formaron campamentos de refugiados, ¿no? Entonces, tenemos que en Loma llegaron a haber más o menos 1.000 refugiados versus, ¿no? O sea, pónganle que habían 80 o 100, no sé, personas en Loma Bonita, ¿no? O sea, era muchísima gente. Y con respecto a Chajul llegaron 5.000 refugiados. Entonces, pues eso era una cantidad de gente impresionante. ¿Qué pasó? Durante 3 años, que fue hasta el 85 que ellos estuvieron ahí porque el gobierno mexicano los reubicó a otras áreas como por allá Quintana Roo se los llevaron. Pues esta gente no tenía que comer, o sea, imagínense miles y miles de personas ahí pues sufriendo la guerra y además pues con hambre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Lo que hicieron los mexicanos, los ejidatarios y toda la gente que vivía ahí, es que ellos los ayudaron, les echaron una mano, brindándoles pues tierras para que ellos pudieran cultivar, pero pues obviamente eso tenía pues como también algo detrás, ¿no? O sea, ellos les dijeron, bueno, mire, usted agarre estas hectáreas, ¿no? Entonces todo el mundo les iba dando hectáreas, usted agarre estas hectáreas y tumbe porque pues todo era selva, ¿no? Entonces tumbe esto, siembre su milpa, pero una vez hayan sembrado, cosechado, entonces siembren pasto. Entonces ellos aprovecharon la mano de obra de los refugiados guatemaltecos para empezar a poner pastizal posteriormente para poder meter ganado. Entonces, o sea, eso era una mano de obra baratísima, casi que gratis, ¿no? Entonces, pues el impacto que tuvo sobre el paisaje, los refugiados fue muy grande en ese momento porque se deforestó muchísimo para hacer ganadería, para hacer pastizales, y por 3 años esto estuvo ocurriendo, ¿no? Entonces,
año tras año o temporada tras temporada, entonces los mexicanos les decían, bueno, ahora ya tú acá, ya sembró, ya cosechó, ya sembró pasto, ahora le doy este otro pedacito para que haga lo mismo, ¿no? Entonces era un proceso repetitivo. Posteriormente muchas de estos pastizales, porque o sea, la gente no tenía tampoco el ganado suficiente para meter ahí, pues para digamos que mantener esas tierras en pastizal, entonces muchas otra vez se convirtieron nuevamente pues a bosque, no se regeneraron, pero muchas se mantuvieron como pastizal. Y ahí fue el inicio de la ganadería en estas comunidades y en esta región prácticamente, ¿no? Que se mantiene hasta hoy el día como una de las actividades económicas más importantes. Bueno, eh, bueno, entonces ahora ya nos movemos hacia los 90s, donde empieza, como pueden ver, ya hay un cambio del paisaje mucho más grande, donde ya se empieza a ver aquí pues toda la parte deforestada, ya no solo agricultura, es ganadería, entonces hay un auge en la ganadería, sobre todo en Loma Bonita en los 90s. También hubo un incendio forestal regional en el 98 que también afectó pues la región en general y pues los bosques que aún quedaban generalmente pues casi todo se quemó, pero digamos que se quemaba la parte de abajo del sotobosque, por decir, y pues muchos árboles grandes, altos, no se quemaron y esos quedaron ahí vivitos. Entonces el bosque muchas veces ahora es una mezcla de pues bosque primario con bosque secundario, ¿no? Porque hay todavía árboles de bosque primario, pero pues hay también un montón de vegetación que era de bosque secundario. Y bueno, en el 2000 la carretera fronteriza la terminan de pavimentar porque pues esa ya la venían haciendo desde hacía rato, pero pues esto fue más como una respuesta al levantamiento zapatista que hubo en el 94. Estas comunidades de esta, bueno, por lo menos Loma Bonita y Chajul, no estuvieron muy involucrados en el movimiento zapatista, o sea, ellos no iban allá a pelear, etcétera. Pero el gobierno, en respuesta a todo ese movimiento zapatista, sí trajo muchas cosas a la región, ¿no? O sea, primero la carretera para hacer presencia, para que pues se pudiera llegar fácilmente, porque anteriormente pues era súper difícil de llegar, o sea, llegaban en avionetas o llegaban por el río, pero al concluir la carretera, pues el acceso era mucho más fácil, pues para mantener también el orden allá, ¿no? Bueno, en Chajul, a raíz de lo de la carretera, entonces se ponen ahí como un aserradero, entonces se volvió un ejido como importante porque pues ahí venían los trabajadores y entonces ahí habían restauranticos, la gente empezó a poner tienditas, pues había muchos volteos, les dieron la oportunidad de adquirir volteos para llevar material para la construcción, etcétera, etcétera. Y esto ha hecho que Chajul pues haya empezado económicamente como a superar a Loma, ¿no? Porque tuvo oportunidades que Loma no tuvo, o sea, en Loma no pasó lo de las tienditas, lo de los restaurantes, nada de eso. Entonces, digamos que Loma Bonita como que se estancó porque primero pues porque no era un ejido oficial, entonces no obtenía ayuda del gobierno. Por otro lado, Chajul, como se estableció como un ejido hacía tiempo, pues ellos tuvieron más ayuda gubernamental desde el principio. Bueno, y entonces en el 2002 hay una segunda extensión para Chajul, que ya fue la última, donde se amplía el ejido a 4.830 hectáreas, ¿no? Y es lo que vemos hoy. Se acabó de formalizar toda esta parte del ejido que aún estaba como tierras disponibles. Bueno,
Por fin en el 2005, como les conté, se oficializa el ejido, el gobierno le compra las tierras a los lacandones, las parcelas quedan de 20 hectáreas más o menos, mientras que en Loma, como les dije, pues por hogar hay 50 o 100 o 150 hectáreas. En el 2008 entra el programa de pago por servicios ambientales a la región y pues como Chajul tenía tanto bosque todavía, pues entonces ellos pudieron registrar más o menos 2.000 hectáreas, o sea, casi la mitad del ejido en el pago por servicios ambientales. Por el otro lado, pues como les dije y como se ve acá, pues está muy deforestado Loma y no pudieron ni siquiera meter, creo que había un mínimo de 300 hectáreas o algo así de bosque para meterse en el programa, pero tenían que ser compactas, no podían ser así como islitas de bosque, entonces no calificaron para estar en el programa. También en el 2008 entra en la región pues, lo que es el programa de palma de aceite, donde se le dio la oportunidad a los que quisieran de meterse, donde personas en Chajul se acogen a esto de la palma de aceite y pues a pesar de que no es un ejido tan palmero, pero digamos que sí desde el 2008 empezaron a haber plantaciones ahí. En cambio, algo contrastante es que en Loma, pues como les dije antes, no hay palma de aceite, o sea, este es un programa voluntario, ¿no? O sea, si uno quiere, se mete y si no quiere, pues no se mete. Pero en Loma sí, nadie se quiso meter en ese programa. Hasta cuando yo estuve allá no había palma de aceite. Entonces tenemos así como un resumen más general, ¿no? O sea, en Loma Bonita tenemos como los modos de vida de la gente, ¿no? Entonces son poco diversificados, dependen en su mayoría de la tierra, sobre todo la agricultura de subsistencia, y como les decía antes, pues la actividad económica más importante, y en Loma lo es la ganadería. O sea, ahí no hay mucha diversificación de actividades, no hay palma, no hay hule, no reciben pagos por servicios ambientales. Pues ustedes han estado allá en Loma y saben que es muy básico todo, o sea, sí hay una primaria, hay un kinder, hay luz a veces, ¿no? Pero cuando yo estuve allá, pues habían como 3 tienditas y todo era súper básico, no había internet, ¿no? O sea, era todo súper básico. En cambio en Loma, ¿no? Entonces ya tenemos que es más diversificado, o sea, por su historia, por todo lo que ha pasado. Tienen agricultura de subsistencia, pero también, o sea, de autoconsumo, diría yo, no tanto de subsistencia, sino la gente prefiere cultivar su milpa. Eso sí es verídico allá en las comunidades, ¿no? A la gente le gusta consumir su propio maíz, sus propios frijoles, etcétera. Pero también en Chajul vemos que ya la gente también empieza a pensar un poco más en grande, ¿no? Vamos a producir de pronto para vender, ¿no? Ya no solo para la subsistencia, ¿no? Sino vamos a ver si esto nos genera algún ingreso. Entonces también tienen ganadería, por supuesto, pero pues como les digo, reciben el pago de los servicios ambientales, algunos tienen palma de aceite, otros están intentando con el hule, hay un montón más de tienditas, de restaurantes, hay gente pues con los volteos que trabajan en eso, ¿no? Hay un hotelito, hay donde puede uno comprar una farmacia, hay una carpintería, hay uno que arregla bicicletas, carros, o sea, ese sí está mucho más completo, digamos, que Loma Bonita, ¿no? Hay wifi en el centro del pueblo, etc. Entonces, bueno, aquí pues ya como un resumen de todo lo que les he hablado, ¿no? Como una línea del tiempo, pues que no voy a hablar de eso, pero pues ahí se las dejo como para que vean pues todo lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? Los eventos, digamos, o los drivers que uno dice, ¿no? De la transformación del paisaje en Chajul y en Loma. Bueno, otra cosa que no les nombré es que ambos ejidos están en el Procede.
Lo que quiere decir que ahora cada ejidatario tiene el título de su tierra y pues ellos pueden hacer lo que quieran con ella, o sea, si quieren venderla, la pueden vender por partes, como sea, ¿no? La pueden vender completas, pueden vender una hectárea, no sé qué. Todo esto pues con aprobación supuestamente de la Asamblea Ejidal, ¿no? Bueno, y pues es que las historias son muy largas, pero por ejemplo, Loma, ustedes que están interesados en Loma, bueno, y en Chajul también, pero por allá en los 80 hubo un programa de siembra de cacao que fue importante en la región, ¿no? Porque la gente pensó que iba a poder vivir de sembrar cacao y eso fue un programa grandísimo y les llevaron las plantas y les sembraron y les llevaron ayuda técnica y la gente estaba súper emocionada, casi todo el mundo se metió a sembrar cacao y pues era supuestamente pues ese sistema agroforestal que va a salvar la selva y va a ayudarles económicamente a la gente, ¿no? Entonces era, ay, no, pues la panacea. Pero pues, ¿qué pasó? Desafortunadamente, pues les fue súper mal. O sea, no les crecieron las plantas, pero se les dañaban todas las cosechas porque hay un hongo y hay mucha humedad y entonces la gente allá me decía, eso aquí vinieron técnicos y eso aquí venía todo el mundo y nadie supo cómo arreglar el problema. Entonces la gente se desilusionó, eso sacaron unas poquitas cosechas y la gente eso se aburrió hartísimo y una gente eso agarró eso y lo tumbó todo. Hicieron, si estaba en zona agrícola, pues pusieron milpas, si eran zonas de pronto donde pudieran meter ganadería, hicieron potreros, mejor dicho, eso tumbaron un montón de ese cacao que estaba dentro de la selva, ¿no? O sea, en realidad pues era un sistema agroforestal, ¿no? Entonces, ese pedacito pues fue como triste porque pues la gente se desilusionó un montón, pero si ustedes van, todavía hay gente que no tumbó ese cacao. Entonces es parte ya como, no sé, un bosque primario con secundario, porque hay unos cacaos viejísimos por allá de los 80 que todavía hasta producen, ¿no? Pues esos se ven llenos de hongos y están todos feitos los pobres cacaos, pero hay unas partes que yo visité y pues uno puede ver ahí los cacaos, ¿no? Como un remanente ahí que quedó de esa época. Eso fue importante en los 80, ¿no? Alguna gente intentó con café, pero pues ya se imaginarán, el café no crece allá, o sea, es muy caliente, muy húmedo, entonces eso tampoco funcionó, pero eso sí no fue de tanta envergadura como el proyecto del cacao. Bueno, entonces, aquí les tengo como un resumencito rápido de las trayectorias del paisaje, ¿no? Como la diferencia, bueno, es un poquito complejo, pues no me voy a extender en esto, solo quería mostrarles que, bueno, en Loma hay agricultura, hay bosque, hay pastizal y hay bosque secundario, ¿no? Mientras que en Chajula hay eso, más por acá pues hay el hule, hay la palma de aceite y han habido un montón de conversiones de cosas para que pues todo esto sea posible, ¿no? Y bueno, por último, este mapita de cambio de uso de suelo, que me lo hicieron allá en Ecosur, en San Cristóbal de las Casas, donde muestra pues cómo ha sido más o menos por décadas el deterioro, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos lo verde oscuro es bosque, yo tengo aquí que es bosque primario y secundario. Y ya lo que es amarillo, pues es pastizal y agricultura. Y tenemos que lo fucsia es palma de aceite. Aquí, como pueden ver, solo hay en Chajul, en Loma Bonita no hay. Como pueden ver también, pues está súper deforestado por el Loma Bonita y pues Chajul sí todavía conserva mucho bosque, ¿no? Bueno, esto ya también es como parte de mi primer capítulo, es como mostrando como que la transformación del paisaje es muy compleja,
¿no? O sea, como que no es solo una razón, hay muchas cosas que han llevado a cómo se ven estos paisajes en estas comunidades en específico, que digamos que se entrelazan entre sí muchas de las cosas, tienen muchas relaciones y dan como resultados pues diferentes mosaicos de paisajes. Y bueno, pues sí, yo no sé cuánto me demoré, perdón si me demoré mucho, lo que sea, pero ¿No? bueno, ya acabé. Estuvo perfecto. De hecho, bueno, sí, Muchísimas gracias. generalmente, sí, como a esta hora terminamos y hacemos como unos 10, 15 minutitos de preguntas y de debate. Estuvo buenísimo. Muchísimas gracias. No, pues con Información súper mucho gusto. valiosa, ¿no? Muy Pido padre. palabra. Sí, Caro, me ha encantado, muchísimas gracias. La verdad que esto da un panorama, pues, de cómo están de cómo se ha llegado a lo que nosotros se le fue la onda. Sí, conocemos ahora. ahí. ¿Me escucháis? Ya. Sí, Hola. ahora sí. Ay, perdón, mi internet. Decía que todo esto es súper, súper, súper útil para entender cómo ha ido evolucionando. A mí me gustaría saber si tienes alguna publicación para que podamos ir citando bueno, pues parte de tus hallazgos. Sí, pues te cuento que aún no, desafortunadamente no, porque bueno, el primer artículo lo envié a una revista donde me dijeron no, aquí no lo puede publicar, entonces eso digamos que está en stand-by porque ya tuve que seguir con el otro capítulo y le estoy pidiendo a los de Ecosur precisamente porque ese mapa que les acabé de mostrar de cambio de uso de suelo, yo lo presenté en ese capítulo pero yo no presenté el análisis de cambio de uso de suelo, o sea, yo solo mostré esto con toda la historia que les eché, pues como en términos ilustrativos, ¿no? De cómo ha cambiado, pero o sea, como que se requiere pues como los datos, ¿no? Más duros de cómo ha cambiado, de cuánto ha cambiado cada ejido para hacer pues la comparación, ¿no? Entonces, ahorita estoy pues con los de COSUR pidiéndoles que por favor me hagan ese análisis de cambio de uso de suelo, que es para ese primer capítulo que pues necesito enviar a otra revista. Entonces está ahí como en stand-by y estoy terminando el segundo capítulo, que pues también se va a enviar a una revista, pero sí, o sea, no tengo nada publicado todavía. ¿El segundo de qué es? Yo aquí ya quiero ver la siguiente secuela de... Sí, bueno, el primero es básicamente lo que les dije, ¿no? Que es la historia, ¿no? Ajá. Y el segundo es más sobre el presente. Entonces, yo hice unos recorridos y unas entrevistas por 40 fincas, bueno, 40 parcelas o sea, 20, 19 en Loma y 20 en Chajul, o sea, son 39 en total, tratando de establecer cada parcela qué uso de suelo tiene, ¿no? Entonces, bueno, además de eso, pues conocer o sea, como que cuáles han sido los drivers que han llevado para que haya esos usos de suelo en cada comunidad, o sea, porque es un análisis comparativo, ¿no? Entonces yo estoy tratando de mostrar por qué en Loma está tan deforestado y por qué Chajul está todavía tan conservado, ¿no? Entonces estoy haciendo un análisis pues con regresiones lineales y todo eso, metiendo un montón de drivers a nivel local, ¿no? Como tamaño de la finca, edad de los ejidatarios, a ver si eso influye, digamos, en los usos de suelo, que si reciben, por ejemplo, off-farm income, o sea que no sé cómo se dice en español, pero bueno, que si reciben un ingreso por fuera de la finca. Ajá, sí. Y también estamos viendo suelos, ¿no? Entonces ese es otro componente que se le incluyó a esto. Entonces en cada parcela, ¿qué tipo de suelo hay? ¿Cuál es la calidad de suelo? ¿No? Entonces se midió nitrógeno, se midió carbón, se midió fósforo, bla, bla, bla. Pero bueno, estoy usando datos de otro estudio.
para hacer eso. Y qué programas de gobierno hay en cada una de esas parcelas, ¿no? O sea, si tienen el programa de palma de aceite, porque todo eso que les conté sobre la palma, sobre el hule, son programas de gobierno. Entonces yo estoy tratando de medir o de identificar si los usos de suelo están impactados por los programas de gobierno que tienen cada uno de los ejidatarios que yo entrevisté. Entonces, de eso se trata el segundo capítulo. Y pues estoy ya terminando, sí se ve que hay un impacto muy grande de los programas de gobierno sobre los usos de suelo, sobre todo, ¿no? También el tamaño de la finca es importante, porque entonces en Loma, como les decía, hay parcelas más pequeñas y en Chajul más grandes, ¿no? Entonces, al ser las parcelas más pequeñas en Loma, la gente no tiene, o sea, como es ganadería extensiva, entonces la gente agarra las 20, pónganle 18 hectáreas para ganadería, para poder meter unas 15, 20 vacas, y el resto es agricultura y por ahí un bosquecito secundario y un tris de bosque primario, ¿no? En cambio, en Chajul, como tienen parcelas tan grandes, el tamaño de la parcela entonces permite que la gente sí siga teniendo ganadería extensiva, porque igual meten sus 20 hectáreas de ganadería, tienen su 1 o 2 hectáreas de agricultura, pero el resto pues lo tienen libre, o sea, como que bueno, ahí dejamos eso, ¿no? Y por eso hay tanto bosque conservado, porque no tenían la mano de obra las familias pues para mantener eso tumbado, porque es muy difícil, como ustedes saben, o sea, ya se regenera rápido la vegetación, entonces si no hay vacas que se están comiendo, pues entonces eso empieza a crecer pues un montón de matas y al final eso es una cosa ahí que uno no puede ni caminar. Entonces yo estoy viendo todo eso, esos factores, ¿no? Como locales, de biofísicos e institucionales, para ver cómo todo eso afecta cada uso de suelo que hay en cada comunidad. De eso es el segundo capítulo. Entonces sí, pues en conclusión, todavía no tengo nada publicado, desafortunadamente. No te preocupes, ya llegará. Tengo una pregunta, Caro, porque me acuerdo que, claro, tenías este ejercicio que hiciste con las fotografías, donde preguntaste a diferentes personas de la comunidad que te mostraran su lugar favorito, un poco de la comunidad y demás. ¿Cómo, no sé, cuál crees que es la relación de la gente de tanto Chajul como Loma con su propia historia? ¿No? Porque me encanta cómo resumes todo esto y hemos tenido algunas conversaciones con algunas personas sobre más como historias de vida, pero no hay, digamos, un lugar donde esto sea tangible, ¿no? O que pueda ser, no sé, creo que, claro, todo el mundo tiene una versión de su propia historia, pero no sé si hablando con ellos te dio la impresión que tenían ese arraigo a sus historias, o más bien como que veían hacia adelante, o no sé. Pues mira, bueno, como te conté con la primera parte que les conté fue más que todo con los viejitos, ¿no? Las historias de vida de señores de 80, 90 años, ¿no? Que pues ya, pues yo no sé si todavía estarán vivos, pero bueno. Pero ya con lo de las fotos, como era con ejidatarios, o sea, digamos, los viejitos también eran ejidatarios, pero digamos que ya era con gente más joven, ¿no? O sea, de, no sé, entre 20 y 40 o 50 años, que generalmente ya son hijos de los ejidatarios que llegaron, o inclusive gente que llegó mucho después, ¿no? O sea, que han comprado tierras, no sé, en los 90, o hay gente que no llegó originalmente ahí. Entonces, bueno, con lo de las fotos, yo podría decir que en general la gente está orgullosa de lo que tiene en su parcela, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me impacta de ese ejercicio es lo de la milpa, ¿no? Porque, o sea, yo no solo no solo le pedí fotos a los ejidatarios, sino a sus esposas y a los niños de esa familia,
¿no? Entonces yo tengo ahí mujeres, hombres y niños, adolescentes, y cada uno tomaba fotos, ¿no? Entonces cada uno tiene sus preferencias, obviamente. Los hombres pues me tomaban fotos de sus parcelas, de la milpa, del ganado, ¿no? Del río, bueno, de las cosas como donde ellos están todos los días, de su moto, de lo que fuera, ¿no? Las mujeres de su cocina, de su entorno diario, ¿no? Entonces de su huerto, de sus flores, de sus gallinas. Y los chicos, pues ya se imaginarán, ¿no? O sea, como que la casa ejidal donde hay internet, ¿no? La escuela, ¿no? Entonces, pues sí se ve muy marcado, es como generacional, ¿no? Y pues de género, ¿no? O sea, como que cada uno donde está a diario, pues eso era lo que era más importante. Pero algo que a mí me impactó es el tema de la milpa, porque como les dije, ahí se produce más que todo para autoconsumo, ¿no? Porque vale una miseria, no vale, o sea, vale como, no me acuerdo, 3 pesos un kilo, no, no sé, o sea, es algo miserable que uno para qué va a producir si no va a ganar nada casi con eso, ¿no? Pero la gente en realidad lo que me decían es que a nosotros nos gusta comer la tortilla de la milpa, no nos gusta la maseca, así la vendan, así la puedan comprar, no, o sea, la gente prefiere el sabor de su propia milpa. Entonces eso a mí me parece una cosa muy diciente porque pues la podrían comprar, o sea, es que ya la venden en todos lados esa maseca, o sea, pero no, la gente le invierte el tiempo, ¿no? A sembrar la milpa y pues a mí me pareció eso increíble. Y pues las señoras súper orgullosas de sus molinos, ¿no? Donde echan todo ese maíz ahí pues a que se muela y pues, o sea, eso me parece como, esa parte me parece muy interesante, ¿no? Porque es ese arraigo a la tierra, el arraigo a producir lo que se comen, ¿no? Por preferencias culturales que vienen de hace mucho tiempo, porque hay gente que a pesar de que llegó ahí de otros lados, de todas formas de donde ellos venían hacían lo mismo. O sea, ellos solo están continuando como una forma de vida a la que han estado acostumbrados toda la vida, ¿no? Como pues por esa parte, digamos, que es la parte como de percepciones, ¿no? Como de anhelos, como de preferencias alimentarias, etcétera. Pero pues tienen que sobrevivir de alguna forma, ¿no? Entonces, pues su ganadito, ¿no? Y ahí lo tienen y entonces le ponen sus vacunas y no sé qué. Y bueno, pues ya los que tienen la palma de aceite, entonces hay un señor en Chajul que es un viejito, que es José Valdovinos, que es un señor ya viejito, pero ese señor es fabuloso porque además tiene una memoria increíble. Yo no sé si todavía está vivo o no, pero, o sea, el señor anda en su cuatrimoto, ¿no? Es muy chistoso, pero él tiene plantaciones de palma de aceite y ese viejito dice, no, eso que milpa, ese sí no le importa la milpa que sea de maseca, bueno, o sea, la tortilla, ¿no? Él tiene todas sus parcelas en palma de aceite. O sea, es un señor súper entrepreneur, así, que él le va jalando a lo más moderno y no sé qué. Tiene como 2 o 3 cuatrimotos, ¿no? Entonces él le tomó fotos a sus cuatrimotos, a la palma de aceite, ¿no? Tienen una tiendita ahí en la casa donde venden como refrescos y agua, y entonces, bueno, como al negocio, no sé qué. Entonces, sí, o sea, ese ejercicio, aunque yo no lo he analizado porque pues es del tercer capítulo, o sea, yo no he hecho un análisis sistemático de todas las fotos que sacaron, pero pues lo que yo viví entrevistándolos cuando tomaban la foto y yo les decía, bueno, ¿y usted por qué tomó esta foto? ¿No? Entonces uno veía esas tendencias, ¿no? Como pues que son bonitas, ¿no? Ese capítulo creo que también va a salir bien bonito, así que espérenlo, espérenlo. Sí, por favor. Caro, ¿te puedo hacer una pregunta? Hola, soy Diego. Hola, Diego. ¿Cómo estás, Carito? Qué gusto Bien. verte. Ah, Es- igualmente. bueno, ahorita con lo que platicas se me ocurrió una cosa, ¿no? Nosotros que queremos hacer acciones de intervención, pues sí es muy importante que las actividades que realizamos tengan un arraigo, ¿no? Y la gente quiera participar y se emocione de hacer las cosas. Entonces,
creo que nos podrías ayudar en su momento y tal vez ahorita diciéndonos, entonces, ¿tú qué crees tú crees que actividades realizadas, por ejemplo, en las propias traspatios de las mujeres o en las propias parcelas de los productores podrían generar esa clase de arraigo o de interés mayor que si lo hacemos fuera de ellas? Pero digamos, tú te refieres, o sea, si lo hicieran fuera, ¿dónde lo harían? ¿Sí me entiendes? Como para tener un punto de comparación. Sí, es que hemos estado haciendo actividades, nos enfocamos la última vez en un terreno que nos prestaron. Pero paralelamente, por ejemplo, un permaculturista que nos acompañó, un muchachito que nos acompañó, acompañó a los productores a sus parcelas, a ver sus terrenos, y justo él decía eso mismo, que la gente está muy orgulloso de cómo tiene su terreno, ¿no? Y lo quiere presumir y quiere que se hagan cosas dentro de sus propias parcelas. Entonces, pensando en un futuro en ciertas intervenciones paralelas al trabajo que usted estaba haciendo en el terreno prestado, ¿no? Que es donde estaba la casa de los biólogos, en la Amazonita, que sí, sí la conoces. Sí, sí, claro. Estuve ahí cuando se quemó. Ah, fíjate. Tú conociste a la culpable. Sí, 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 sí. Que se hizo la loca. Sí. No, mentira. Eso escuché. Igual que descompuso la camioneta, hizo exactamente lo Y mismo, pero también. bueno. Bueno, claro, pues sí, eso, como, ¿tú Ujú. crees que serían actividades exitosas? Mira, sí, o sea, yo pienso que de todas formas está bien que tengan un sitio designado para hacer experimentos o demostraciones o algo así, ¿no? Porque a ese lo puede acceder todo el mundo, me imagino, ¿no? Porque me refiero a que si lo hacen en una parcela de un ejidatario y pues es propiedad privada y pues ya no va a querer que todo el mundo esté yendo a su parcela, no sé, a estar mirando lo que están haciendo o algo así. O sea, yo creo que debe ser algo paralelo, ¿no? O sea, si hacen demostraciones en un solo lugar, está bien, pero también paralelamente, pues en parcelas de gente que quiera hacerlo, ¿no? Porque es que es un sentido también de apropiación. Cuando tú lo haces en tu terreno, pues le vas a echar más ganas, vas a estar ahí pendiente, o todos los días vas porque tienes que hacer otra cosa, ¿no? Y pues de repente las personas se entusiasman y pues lo quieren hacer también en su parcela, ¿no? Pero a mí se me ocurre de pronto también como, de pronto, sí, como recorridos por parcelas, no sé si ustedes han hecho eso, como con otros ejidatarios o, ¿no? Ir a conocer lo que otros están haciendo, no sé, o llevarlos inclusive a otros ejidos, a ver cosas que están haciendo, porque bueno, yo digo porque a mí en Chajul me pareció súper interesante un caso de un señor que tiene una parcela como de 8 hectáreas o 10 hectáreas, es súper chiquita al lado del pueblo, y él estaba practicando la ganadería intensiva con forraje, ¿cómo se dice eso? Como con, o sea, él estaba sembrando su propio pasto y estaba ensilando ese pasto con una melaza, bla, 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 y se lo estaba dando a su ganado que semiestabulado es la cosa, ¿no? Un ganadería semiestabulada, entonces tenía su corral y ahí tenía un montón de ganado y le estaba produciendo pasto, haciendo su ensilado y les daba eso de comer y las vaquitas salían a las 8 hectáreas a dar una vueltica, ¿no? Ya como a tomar el sol, no sé qué, pero él les estaba dando alimento de ese que él mismo producía. Entonces a mí eso me pareció súper interesante porque de las 39 parcelas donde yo fui, ese era el único que estaba haciendo eso. Entonces, a mí me parecía como, bueno, y si todos pudieran empezar a hacer esto, no, pues me parecería ideal, ¿no? En 8 hectáreas hacen lo que los otros hacen en 20 hectáreas, ¿no? Entonces, pues no sé, de pronto como, de pronto vamos a hacer una visita de campo a donde este señor y no sé, que les enseñe él también qué es lo que él está haciendo, qué le funciona, qué no, ¿no? No sé, me parece que esas cosas se deben rescatar Es, lo que se hace.
¿Tú hablas de Arturo? No, ¿cómo se llama? El Ese es esposo de Caro. Irene, De Jerónimo Jerónimo. Valdovinos. Ah, Valdovinos no, Lombera, Jerónimo Lombera, que es hermano Es, de él es Rafa. de Rafa. Ajá. es Jerónimo Lombera. De hecho, ya abandonó un poco eso del pasto de Ay, corte. no, ¿en serio? Sí, lo abandonó un poco porque Ay, no. sí, como que no le funcionó tanto, ¿no? Porque él estaba súper contento cuando yo fui y me mostró y ahí estaban sus vacas bien gorditas y todo. Pero bueno, qué pesar. Sí, yo Sigue teniendo solamente las vacas hermosas. quería puse algo ahí en el chat, pero igual reiterarlo de que nosotros andamos con la necesidad de mapear a los actores de la comunidad y creo que contar con tu conocimiento y experiencia que de esos meses que viviste ahí sería buenísimo para en una sesión que tengamos de identificación y mapeo de actores nos pudieras acompañar. No sé qué Sí, opinan los demás, claro, pero con gusto. creo que todo lo que tú has conocido y sobre todo sociabilizado Se le fue la onda. en la comunidad. Sorry, es que se va cortando, pero bueno, pues era eso. Ay, respecto a si nos puedes acompañar en una sesión para identificar actores. Claro, sí, con mucho gusto, me avisan. Y, Gracias, Carlos. perdón, tal vez un último comentario. Creo que también está interesante, Chantal, que está aquí, que no tiene su cámara apagado, pero Chantal es estudiante de la UNAM y ella entró con el programa de cocina colaboratorio. Ella es gastrónoma y su proyecto va de hacer una investigación de la alimentación y la historia de la alimentación en Loma Bonita. En lo que me quedé, no sé si ya cambió Chantal, ya nos dices, pero estaría buenísimo también como ir mapeando pues a lo largo de lo que tú ya pues has hecho, ¿no? Como justo esta relación entre lo que van creciendo en Loma Bonita y pues justo también las tradiciones culinarias que se van desarrollando. Ujú. Ay, Chantal. ¿Sí me escuchan? Sí, Hola, buenos días. Mucho gusto, hola. Caro. Tengo Hola. apagada mi cámara porque tengo un poco de problemas con el internet, pero la verdad me gustó mucho todo lo que nos pudiste compartir porque todo el hecho de saber como que la historia de Loma, todo lo que la gente te pudo contar y que tú nos puedes compartir ahorita como para ampliar nuestro conocimiento hacia la fundación de Loma y todo eso, se me hizo muy, muy interesante. Y pues sí, quiero trabajar con esa parte de trabajar con la comunidad sobre las recetas tradicionales que elaboran, tomando en cuenta la migración de cada familia, hacer como una recopilación por familias de las recetas tradicionales que aún siguen elaborando con los recursos que pueden obtener en la comunidad. Y pues sí, el hecho de saber, como dice a Sara, como los actores principales con los que uno pueda contar y llegar y que participen y se involucren también, eso es como muy importante y que puedan apoyar también en las historias de vida de las recetas de ellos, de sus abuelos, de todo lo que siguen conservando, ¿no? Sí, Entonces eso se me hace claro. muy, Muy muy, bonito ese muy proyecto. interesante. Ay, gracias. Sí, pues estamos trabajando Ahí en me eso. pasas las recetas, por favor. Yo por Sí, lo sí. menos tengo una anotada que me encantaba, que era donde Lourdes, ahí donde Gil. Yo Ah, vivía ahí, ¿no? Entonces ella a veces hacía un mole. No, y a mí me encantaba, ¿no? Yo le decía a Lourdes, por favor, haga mole. Y como allá casi no se consume carne, ajá. comer mole pues con pollo, pues eso era para un acontecimiento, para alguna celebración, ¿no?
Entonces Sí, yo le sí. decía, Lourdes, venga, yo anoto todo y le tomaba fotos de los ingredientes, anoto todo, no, porque nunca lo he hecho, ahí la tengo anotada, pero me encantaba esa receta y yo dije, no, yo tengo que anotar cómo, o sea, así como documentar cómo era esa receta porque me encantaba el sabor, ¿no? Entonces me parece muy bonito ese proyecto tuyo. Sí, debes intentar hacer la receta también, si se te hace mucho, porque por lo regular, como no lo hacen tan seguido, tienden a hacer, por ejemplo, el mole en mayor cantidad, pero puedes hacer un cuarto de la receta o algo así para que lo pruebes y vayas Ah, sí, practicándola porque también. si te sale mal, ¿quién se va a comer todo eso? Luego le vuelvas a preguntar cuál es su secreto porque te falló un poco en algo. Sí, pero sí, o sea, cuando necesiten algo, me avisan, digamos, y pues yo preparo, me acuerdo reviso mis notas, ¿no? Etcétera. O sea, nombres de personas, etcétera. Sí, muchísimas gracias. Pues creo que sí nos convendría mucho el ver lo de los actores que pueden apoyar y también el hecho de que la idea de trabajar como en la parcela de cada uno para que se apropien, pues es parte de lo que hemos intentado hacer porque se hizo la actividad en el espacio en común en donde llegaron y se hizo como el proyecto de cocina y lo de la composta y todo eso. Pero pues igual cada uno de ellos llevaba una planta o cuando hicimos la actividad de la cocina, pues llevaron su atol de plátano y todo lo que la propia gente de la comunidad se involucra en cada uno de los proyectos. Entonces, el hecho de que se haga una actividad en el espacio de cada uno de ellos en sus casas o en sus parcelas o en sus traspatios, sí hace como que cuiden más las cosas y que se apropien. Eso me pareció muy bien. Sí, y de todas formas, pues yo les recomiendo, o sea, yo estuve allá y en ese momento estaba operando corredor biológico, ¿no? Que me parecía chévere, o sea, me parecía un buen programa que ayudaba con cosas tangibles a las personas. Bueno, que las personas a veces no hicieran como se debían las cosas o lo que sea y les quitaban los proyectos, ¿no? Porque se supone que debían hacer las cosas, no sé, hacer un corral, ¿no? Como les decía Corredor y entonces ellos hacían su propio corral y entonces ya no le gustaba Corredor y entonces ya no les daban más proyectos, pero a mí me parece que pueden capitalizar de la experiencia de lo que pasó con Corredor, porque precisamente era eso, era, ¿no? Era hacer proyecticos en los traspatios, o sea, habían proyectos para las mujeres, habían proyectos para los hombres, ¿no? Y para las mujeres hubo un montón de proyectos de traspatios, de hacerle corrales a las aves, de plantar frutales, que en muchos casos fue un desastre. Eso no funcionó. Lo de las corrales de las aves, creo que eso sí, muchas personas lo hicieron, que lo hayan hecho bien o mal, no sé, pero creo que todavía utilizan esos corrales. Entonces yo creo que sí deberían capitalizar con eso que ya se hizo y hablarse con Héctor. Yo no sé si Héctor todavía vive allá, Héctor Jamangapé, Sí, 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 sí. porque él era uno de los, ¿cómo se dice? Era como un técnico de corredor, no me acuerdo cómo se llama lo que él hacía, pero sí, él supervisaba todo eso y pues él sabe un montón de todo lo que pasó, de que la gente sí hacía, de que la gente no hacía, de qué proyectos funcionaron, que no, porque yo creo que eso sí es súper importante, o sea, porque ustedes hacen, aunque no es exactamente lo mismo, pero más o menos, ¿no? O sea, ellos no hacían lo de la cocina y de cocinar y no sé qué, pero sí en cuanto a proyectos productivos que fueran tanto compatibles con la sostenibilidad como con tratar de sacar al productor adelante.
¿no? Entonces yo pienso que eso es, o sea, si no lo han hecho, pues sí deberían, o sea, como saber muy bien cuáles fueron los proyectos, por ejemplo, que fueron un desastre, ¿no? Porque yo sé que ese de plantar frutales en los traspatios, eso como que no crecían las maticas, eso se inundaba, se encharcaba. Ahí donde Lourdes, eso había como una mata de coco. Eso era como la única fruta que había en ese traspatio porque toda el agua del baño salía hacia el patio. Entonces eso se armaban unos charcos en ese traspatio y ahí no crecía ni pasto. Entonces, sí, es como muy contexto dependiente, ¿no? O sea, cada traspatio no es igual. Entonces sí hay que tener esas cosas en consideración, ¿no? Sí. Es chistoso incluso lo de los hongos, por ejemplo, aunque es, como decías que es un programa muy viejo, pero incluso a Paulo, que era el chico permaculturista, también le preguntaban muchísimo qué hacían para quitarle el hongo. Era una pregunta, todo el mundo quería la respuesta de cómo quitar el hongo al cacao. Al cacao. Ah, sí, es que eso todavía es súper difícil. Y en corto me dijo, tirar esos árboles. ¿Qué dijo Paulo? No, pues sí. Pero mira, no sé si ya hablaron a mí lo del cacao me parece chévere, pero definitivamente ese problema del hongo es terrible, ¿no? Ahí en Chajul había un señor, un muchacho, bueno, un ejidatario que, ¿cómo es que se llama? Bueno, tengo que acordarme del nombre, pero él, que era uno de los Lomberas, uno de los hermanos también de Rafa, que él tenía toda la intención de sembrar, ¿no? De hacer una plantación de cacao. No sé si la pudo hacer. Él tenía sus propias planticas ahí en la casa ya de los cacaos y ya tenía el terreno preparado donde los iba a sembrar y todo. ¿No era Samuel? Baltasar Lombera. Ah, Baltasar. Balta. Que él vivía entre Chajul y yo no Y sé dónde, Querétaro. porque la mujer vivía por allá en otro estado y no sé qué, pero él sí tiene una visión como más de productora, así de que voy a sembrar un montón de maíz y un montón de cacaos y no sé qué. Claro. Y justo él era tío de Kika. Kika, que hacía el pozol con cacao, con el cacao que plantaba su tío. Y justo mientras hicimos el piloto, hicimos también un taller con Kika para hacer tabletas de chocolate. Y lo sigue vendiendo. Ah, qué chido. ¿En Chajul? En Chajul, En ajá. Chajul. Sí, con Alam, que era este chef oaxaqueño, hicieron como una receta y ahora sigue haciendo como los pedacitos de chocolate y sí se le venden bien. Ah, qué chido. Sí. Sí, así que ahí, Diego, tienes que arreglar ese problema de ese hongo. Yo no sé qué mata, hay que sembrarle al lado, que con algo alelopático o algo así. Pues No, pues es que esos el cacaos Paulo ya están muy decía que era viejos. mucha la humedad, ¿no? Y que los árboles ya eran muy viejos. Entonces, por eso decía que había que tirar esos árboles porque esos ya dieron, ¿no? O sea, ya de por sí ya son viejos y se enfermaban. Y luego como que podar todo para que le dé así el sol, ¿no, Diego? Ah, pero pues podar todo ahí sí ya no es tan bueno Vas entonces. con el sistema agroforestal. Sí, es trasladar esos plantíos a otro lado, ¿no? Hay muchos pastizales muy, muy amolados que podrían ser buenos cacautales nuevos, ¿no? Pues sí, yo Bueno, no sé, pero todo es muy interesante. Hay mucho que hacer. hay mucho que hacer. Hoy no nos ha importado pasarnos la hora, ¿eh? Estamos aquí todos. Sí, ya Yo ni tengo un reloj cerca ni sé qué hora. No, pero es que estamos aquí todos así súper interesantes. No, Caro, pues muchas gracias también porque fue un poco de bomberazo y si aceptaste. Yo dije, ay, a lo mejor me va a decir que no, pero no importa. Pero también para invitarte a las sesiones que son cada 15 días y son tópicos diferentes. A veces alguien presenta su proyecto,
a veces tratamos de descubrir esto de la multidisciplina y la transdisciplina y estas Y cosas, la interdisciplina. pero siempre que quieras o puedas, pues estás cordialmente Ay, muchas invitada gracias. a las sesiones. Está chido porque al final pues es como el sitio de estudio en donde, bueno, y también quería resaltar que pues resumiste como en media hora lo que habías hecho, pero es un montonal de trabajo que has hecho y que pues está muy chido ya verlo como ya un poco en conjunto y que también pues los trabajos están llenos de historias, ¿no? Entonces tú tienes un montón de historias de muchas personas, entonces pues no sé, cuando te quieras conectar con nosotros pues eres súper bienvenida. Ay, muchas gracias. Es que los martes, Gracias. cada 15 días. Cada 15 días, igual que te incluya en el correo esta Mariana y ya decides Ay, ya, si bueno, estás sí. o no Sería chévere. y ya podemos ahí platicar. Muy bien, muchas gracias. Muchas No te gracias, preocupes. Muchas gracias por la invitación, ¿no? No, a ti. Yo quiero saber más de lo de las fotos. Ahí me dejaste con la curiosidad. Me encantó. Ay, sí, bueno, ese tiene que ser el capítulo más rápido de la historia. Oye, ahorita ¿Cuándo tienes que terminar? No, pues no tengo o sea, no tengo una fecha, pero, o sea, necesito ya acabar, ¿no? Ya está como muy largo esto. ¿pero ¿y dónde No, estás ahora? yo quiero terminar, o sea, este año los 3 capítulos de investigación, ¿no? O sea, terminar el año con ya todos escritos. Y me falta ese, precisamente, porque estoy acabando el segundo, que es el que les decía, los drivers, que ahorita Lynn me va a ayudar a hacer ahí una cosita a propósito. Y ya me queda ese tercero que ya, o sea, ya lo tengo como planeado, ¿no? Como que ya he leído un poquito cómo analizar las fotos, porque con eso también es toda una cosa diferente, no es que yo me he metido a hacer cosas todas súper diferentes, entonces por eso es que me demoro tanto en cada capítulo, pero bueno, este sí ya lo tengo como que no, va a ser más rápido, ya sé cómo voy a analizar las fotos, entonces yo espero que para final de año ya tenga también ese capítulo escrito. Y pues ya los invitaré a la defensa de mi tesis, que espero que sea en el verano del próximo año, porque en Wageningen se demoran como 4 meses mientras uno manda la tesis y puede uno defender, ¿no? Entonces ya espero que sea para el verano la defensa. Y ya pues espero tener también que me vayan publicando cositas, ¿no? Sí. Pero tú estás en Wageningen ahorita. No, yo ahorita estoy en Miami. Ah, Sí, porque con lo del coronavirus, etcétera, etcétera, mi mamá vive en Miami, yo vivía aquí anteriormente antes de irme a hacer el doctorado, y mi mamá está aquí solita, y entonces pues yo me vine también a estar con ella porque, o sea, no sabíamos qué iba a pasar con todo esto, y yo pues no quería que ella estuviera aquí solita lidiando con la incertidumbre de este virus, entonces pues me vine aquí a trabajar también en la tesis. Bueno, también se me acabó la beca, otro factor importante, entonces pues para mantenerme en Holanda, pues muy costoso. Entonces me vine al Hotel Mamá. muy bien. Pues muy bien que están ahí cuidándose la una a la otra. Sí, porque pues ustedes saben cómo es esto, o sea, es como esa incertidumbre, ¿no? Y para estar uno por ahí solito, pues como con esa locura de la incertidumbre y de qué va a pasar, o si uno se enferma nada más, ¿no? O sea, si mi mamá se enferma aquí solita, pues ¿quién la va a socorrer, no? Entonces, afortunadamente no nos hemos enfermado, pero sí, aquí estoy, así que si alguien quiere venir a Miami a pasar unas vacaciones. Ya No lo suena notamos, mal. ya. No suena mal. Muchas gracias. Mariana, el boleto de Miami a Chiapas no debe estar tan caro. Ay, sí. Pensando en el próximo año. Exacto, no, sí, pues estaría buenísimo. Nosotros pues vamos a ir 2 años más proyecto y ojalá O pueda 7, poder, entre 7. 2 y 7 años. ojalá si podemos
Sí, podemos sacar. No, yo feliz, a mí me encanta México, me encanta la selva, me encanta todo. Aparte, Morelos. Caro, podrías aprovechar y devuelves tus resultados. Sí, eso sería bonito porque yo y mis libritos, ¿no? Que yo tengo uno de los libritos de la historia de las comunidades que ya los hice, ¿no? Ya están, pero pues falta mandarlos a imprimir, etcétera, para ir a llevarlos a las comunidades porque yo prometí que eso les iba a llevar, ¿no? Porque ¿qué les voy a llevar la tesis? Qué aburrimiento, o sea, algo práctico, ¿no? Los libritos para las Hay que escuelas. cumplirlo, hay que cumplirlo. Se me ocurría. Sí, qué hermoso también. Que puedan tener algo de historia de su comunidad ahí a la mano para todos los que lleguen. Y Sí, hablando con una señora, me acuerdo muy bien esa conversación que tuvimos durante el piloto, una señora ya mayor que nos decía que estaría súper bonito tener como un museo de la zona de Marqués de Comillas y que la gente que vaya a visitar o ellos mismos o las generaciones nuevas puedan ver también cómo es que su historia se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, pues nosotros empezamos a hacer como un proyectito de archivo biocultural que por ahí podemos tal vez trabajar algo, ¿no? Alguna vez también hablamos de lo de las fotos, ahorita que contabas lo de las historias, decía, estaría súper bonito si alguien pudiera ilustrarlas. Ah, sí, eso sería súper lindo. Pues vemos, ¿no? También en los próximos años a ver con quién podemos como que hacer una colaboración pues para poder visibilizar o narrar o incluso pues que la misma comunidad las narre, ¿no? Pensar en este archivo y cómo se puede quedar también en la zona. Estaría súper bonito. Sí, eso está bien chévere. Me gusta. Muy bien. Pues ojalá que sean 7 años entonces. Ojalá, porque sí necesitamos ese tiempo y más. Bueno, muchas gracias, Caro. Muchísimas No, gracias. chicos, Claro. muchas gracias. Lo mismo, mucho gusto a Gracias, los que Carito, muchas conozco. gracias. Chévere ver a los que no veía hace meses. Te extraña, se te extraña. Ay, yo extraño y mucho estar allá. Espero pronto nos veamos entonces. Mucho gusto, Caro, y muchas gracias por todo lo que nos compartiste. No, con mucho gusto. Cualquier cosa a la orden. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Beso grande. Nos vemos en 2 Igualmente. semanas. Sí, bye. Adiós a todos. Gusto en Chao, chao. verlos. Nos vemos Cuídense. en 15 días. Chao. Bye. Chao. Bye.